Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Dora Garrido, quien les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde semana a semana hacemos un recorrido a través del acontecer del movimiento obrero de México. Comenzamos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Optimizar tiempos, reducir tiempos muertos y fomentar la automatización para mantener la eficiencia sin incrementar costos laborales es lo que busca la visión empresarial ante la reducción de la semana laboral. En el mundo laboral es importante conocer la opinión de todos los sectores de la producción sobre temas que los involucran, por lo que empresarios dieron a conocer la visión de quienes ponen el capital en cuanto a la implementación de la jornada laboral de 40 horas a la semana. En el acto, el licenciado Héctor Mauricio de la Cruz, socio del despacho de La Vega y Martínez Rojas, abogados, aseguró que en esta materia México va atrasado. Es un reclamo social, es un reclamo global, es un reclamo en el cual México va atrasado. México va tarde para llegar a este punto en el cual otros países de América Latina y en otras latitudes del globo ya llegaron hace tiempo. Y en los que incluso hay estudios que dicen, no bajó la productividad, no se murió nadie, no desaparecieron las empresas. Aquí tampoco yo creo que deberíamos gritar fuego. El especialista indica que en la ejecución de la jornada de 40 horas no hay nada entre líneas. Las empresas deben reestructurar su sistema de acuerdo al artículo 58 del proyecto y que habla sobre la flexibilidad laboral. Lo que dice es que patrón y trabajador se podrán poner de acuerdo en cuanto a la distribución de las horas de la jornada. Anteriormente, algunos recordarán que se hablaba de que para permitir el descanso del sábado o modalidades equivalentes, eso ya no dice. Y entonces, ahí en ese artículo está, por lo menos en el entendido de las personas que han estado negociando esta reforma por parte del sector empresarial, están contenidos los esquemas de bancos de horas, están contenidos los esquemas de 4x3, de 3x4 y modalidades equivalentes. Solamente lo que tenemos que lograr entender para nuestros negocios, para el sano funcionamiento de las empresas, es cómo acomodamos lo que ahora hacemos dentro de ese marco de 40 horas. Un acierto de la ley es que por ningún motivo la jornada diaria de un trabajador podrá ser mayor a 12 horas, sumando tiempo ordinario y extraordinario, pero sin caer en el exceso del uso de las horas extra. ¿Cuál es la naturaleza real de las horas extras? Por eso se llaman extras, ¿eh? O sea, tampoco es algo tan difícil de llegar a deducir. Obedecen a circunstancias excepcionales. Obedecen a circunstancias que no sean continuas, que sean eventualidades que obedezcan una necesidad real. Si en los negocios se llega a normalizar el tiempo extra, es decir, de las 52 semanas del año, los trabajadores constantemente laboran 12 horas extras cada semana, evidentemente ahí lo que estamos haciendo es normalizar el tiempo extraordinario, lo estamos haciendo jornada ordinaria y eso no se puede, eso es sancionable por parte de la autoridad administrativa en materia laboral. El abogado Héctor Mauricio de la Cruz se refiere al sentido real de la reforma que permitirá una jornada de 40 horas a la semana.
la reforma está diseñada con la finalidad de generar más fuentes de trabajo, porque casi en todos los casos en los cuales se hace un análisis de las jornadas actuales versus las que podrían acomodarse con los nuevos límites, no da para hacer lo mismo como lo veníamos haciendo con menos horas. Por ende, la intención atrás de todo esto es que se tenga la necesidad de contratar a más trabajadores. Entendiendo eso, se entiende muy sencillo, pues qué es lo que pretende por lo menos la letra de la ley que hagamos. Otro punto importante de la ley es combatir lo que se conoce como dobletes de turno, 2 jornadas de trabajo, situación que no estará permitida. Y casi todos lados yo he escuchado, no, pues si yo no lo obligo, él levanta la mano para hacerlo. Él lo está pidiendo, él se quiere quedar, está enamorado de la empresa. No, señores, eso obedece a que hay salarios muy bajos todavía en este país y por lo tanto para llevar más dinero a casa el trabajador pide quedarse, pero es por una necesidad, no es por su meritito gusto. Pero bajo esta nueva ley, esos dobletes de turno también van a estar prohibidos. Cabe aclarar que en México hay empresas donde ya se labora con la jornada que promueve la ley. Ejemplo de ello se muestra en una tienda de autoservicio. El director corporativo de Relaciones Laborales de México y Centroamérica de Walmart, Héctor González Loya, comparte algo de la experiencia en esa empresa. El retail es mucho más extremo que cualquiera. O sea, son 7 días a la semana. En nuestra axioma, en nuestro eslogan de la compañía es 24 horas, ¿no? Entonces, quitarle la oferta de nuestros productos a nuestros clientes, pues tiene un impacto y hay que verlo, porque eso es lo que no queremos al final de cuentas y tampoco queremos que se pierdan los empleos. Entonces, dicho eso, pues entonces empezamos a pensar otra vez en productividad, claro, productividad vista desde cómo lo hacemos, qué puestos y funciones son críticas, el tema de automatización, si los layouts que tenemos en los espacios de venta son los buenos, si tenemos que hacer una simplificación de procesos, si tenemos que definir nuestras prioridades. Obviamente visto, cruzado, o sea, esto tenemos como una matriz en la cual cruzamos con la operación que tenemos en tiendas, centros de distribución, nuestras áreas de servicio al cliente, obviamente también está la parte de e-commerce que aquí no viene, y las áreas de staff, todo lo tenemos que ver. Y tenemos que cumplir con nuestra máxima, así como… En ese compromiso de implementar nuevas reglas estipuladas en la legislación actual, la empresa busca que ello no afecte al clima laboral y que no haya rotación ni ausentismo. Claro que esto tiene un costo, advierte González Loya. El costo de la reducción de jornada implementada a las 8 horas son 2.5 del PIB. 2.5 del PIB. O sea, hay alguien invitado a hacer los números, pues ahí ténganlos. Ahí los tengan en cuenta. La otra, porque eso, cuando estamos en esta tarea, en ese esquema que están viendo, nos veníamos de eso que tú decías ahorita, esa de navegar, que ya empezamos con el 5x2, pero ya desde hace un año más o menos, pues ya todo venía el ruido de que estaba la reducción de jornada en cierne, y empezamos a buscar a las autoridades, no nos dejarán mentir, empezamos a buscar a nuestro señor secretario, a su grupo empezaron a haber algunas reuniones y entonces empezamos a platicar en ciertos grupos para ver cómo le íbamos a aterrizar. Y yo me acuerdo que en algún grupo como estos, a lo mejor un poquito más reducido, lo que confirmamos todos es que el impacto que iba a tener para los costos en las compañías rondaba, depende de la empresa, desde un 13 hasta un 15% más. Y otra vez, digo, no me quejo, porque no estamos aquí en la Coparmex ni ninguna de estas, pero otra vez como sindicatos de empresas, pues todo sale de lo mismo. Y la compañía tiene que ver cómo le hace para poder hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Finalmente se hace la siguiente reflexión. Hay que cumplir con la ley. Jornada laboral de 40 horas a la semana. Dar dignidad de vida al trabajador, como en otros países, y cuidarse en la inspección laboral. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. La entrevista.
con la reconfiguración sindical y la incertidumbre económica, obliga a una recomposición de los sindicatos, quienes deben enfocarse en el bienestar de los trabajadores y sus familias, señala el maestro Ricardo Espinosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos en la sección de la entrevista como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, coordinador jurídico de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, CAT. Bienvenido, licenciado. Gracias, muy amable como siempre. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias. Hay un tema que, bueno, nos llama mucho la atención ahorita con todas estas reformas laborales. ¿Hacia dónde va el sindicalismo? Mira, primero hay que celebrar que se esté reformando la Ley Federal del Trabajo y que de alguna u otra manera le estén llegando prestaciones a los trabajadores y queden algunas de ellas en la Constitución y otras en la Ley Federal del Trabajo. Por un lado, pues es bueno porque los trabajadores durante mucho tiempo, sus prestaciones laborales estuvieron algunas estancadas, por ejemplo, las vacaciones, días de descanso, permisos, han estado estancadas, ya se están moviendo, se han ayudado más como la ley silla, por ejemplo, la desconexión, el teletrabajo, y bueno, esos son beneficios directos e indirectos para los trabajadores. Pero hay una figura importantísima que se les está olvidando, que son los sindicatos y la negociación colectiva, ¿verdad? Si bien es cierto, la reforma constitucional 17 y la reforma laboral 19 trajo grandes cambios sindicales, algunos también benéficos y otros no tanto, y otros han estancado el desarrollo del derecho colectivo del trabajo, pues también es cierto que a los sindicatos, con todas estas medidas, con estas reformas que por un lado, insisto, benefician a los trabajadores, se les ha olvidado la figura sindical, la representación sindical. ¿Dónde el sindicato puede ejercer su mejor representación y mejor oferta sindical, política sindical? En la negociación colectiva, que en México se le conoce como contrato colectivo de trabajo. Es decir, si nosotros partimos de la base de lo que establece la ley del trabajo en la Constitución de Derechos Humanos, pues a los sindicatos, ¿qué le queda? Crecer esos derechos. ¿Dónde los van a crecer? En la negociación colectiva. ¿Dónde se van a estipular? En el contrato colectivo de trabajo. Pero si por un lado la ley da prestaciones, al sindicalismo le cuesta más trabajo llegar a mejores negociaciones con los patrones. ¿Por qué? Porque se van a quejar. Van a decir, oye, yo daba 6 días, yo ahora soy 12 días. Yo daba tal tiempo y ahora me cuesta más tiempo, etcétera, etcétera. Les cuesta más dinero la relación obrero-patronal. Y una persona ortodoxa diría, y algunos críticos dirían, ¿y eso qué? Mientras más beneficios tengan los trabajadores, perfecto. Sí, en esa lógica simple, sí. Pero del otro lado tenemos un patrón y coste no soy patronal. Sin embargo, entiendo cuando hay una inversión, un esfuerzo económico que tiene un costo, necesariamente. Entonces, a los sindicatos le cuesta más trabajo poder convencer al patrón de que siga dando prestaciones, bonos, vales, premios de puntualidad, asistencia, en fin, premios incluso de productividad, porque dice, mi mano de obra cuesta más, por lo tanto, mi utilidad se reduce un poco y no puedo dar más. Ahí es donde está el problema que está pasando. ¿Qué le queda a los sindicatos? Y le sigue quedando solamente, sobre todo, la mejoría en las contrataciones colectivas. Hoy los sindicatos, en ese sentido, se ven un poco presionados o muy presionados porque los contratos colectivos no están creciendo al ritmo que las prestaciones legales básicas, como es la ley, ¿verdad? Tienes el ejemplo del salario mínimo. El salario mínimo ha crecido, que bueno, tanto, pero que ha achatado los salarios contractuales porque las revisiones no crecen. Los salarios contractuales no crecen al ritmo que los salarios mínimos, entonces los mínimos se acercan a los contractuales. Otro problema para los sindicatos, poder que estos paquetes prestacionales crezcan en la negociación colectiva. Tenemos dos grandes vías. Una vía que es la conciliatoria, llegar a acuerdos, los cuales se reducen a pocos beneficios, y la otra son las huelgas. Las huelgas, donde México no es un país de huelgas, pero si siguen las cosas como se están dando, pues en todos los sindicatos no tendrán otra medida más que la fuerza para poder presionar a los patrones para que den mejores aumentos y mejoren las prestaciones. Ejemplo, Checa Tonel, Checa Goodyear, Checa Silao, están amenazando una huelga en conjunto, aislados pero en conjunto. Ojo, si eso se vuelve tendencia nacional, pues tendríamos muchas huelgas porque los patrones tendrían que aumentar las condiciones laborales. Ese es el tema, hacia dónde van los sindicatos. Me parece que ejercer el derecho de presión, primero de negociación y conciliación, y luego de presión, presionar con emplazamientos a huelga o con la huelga misma para mejorar las condiciones laborales. Esto se dijo cuando se dio la reforma. Yo soy uno de los que está diciendo que este caminito se trabajó en la reforma laboral para que a largo plazo, quizás corto, a largo plazo, dependiendo de cómo le vea cada quien, México se volviera huelguista. Y eso es lo que está pasando. Estamos tendiendo a conflictos laborales de carácter colectivo, entre ellos las huelgas.
Claro, podemos decir entonces, ¿está evolucionando los contratos colectivos o están tendiendo a desaparecer? Me parece una opinión muy personal, profesional y efectiva que se están estancando los contratos colectivos de trabajo. No pueden ser regresivos, porque por principio natural y humano deben ser progresivos. No van a desaparecer porque para eso tenía que desaparecer primero la relación aeropatronal, segundo los sindicatos y por consecuencia no había contratos colectivos. De que van a evolucionar, pero tiene que haber un equilibrio entre las reformas laborales legales y la contratación colectiva para que se pueda desarrollar. Lo que ha pasado en México, y no es malo en el sentido, insisto, de que haya mejores prestaciones, no, es inhibidor del desarrollo del contrato colectivo de trabajo. Y entonces la única puerta que le dejan a los sindicatos es presionar y amenazar a huelga para poder mejorar las condiciones de trabajo. Y eso se llama conflicto, se llama inestabilidad laboral, se llaman problemas para los inversionistas. Y no hay inversionistas en el mundo que quieran invertir donde hay conflictos laborales. Ya no hablemos de otros como hoy en día la guerra y eso, no, es otro tema. No, laborales, yo invierto donde me dan seguridad laboral, donde tengo seguridad jurídica, donde hay paz laboral y vamos a crecer. Entonces, ese es el tema que no se ve actual, no se tomó en cuenta en las reformas que se están haciendo. Simplemente me parece que se están haciendo desde un punto de vista electoral o electorero para que quien las está vendiendo como un logro, pues tenga votos. Y ese es un problema político y no económico. Y eso a largo plazo va a traer problemas laborales para los trabajadores, para los sindicatos, para las empresas y créemelo que para el gobierno en turno. Claro, aquí nosotros pudiéramos decir que el gobierno en este caso está utilizando todas estas modificaciones como una manera de presionar al sindicalismo. Yo creo que sí, es un gobierno que se ha distinguido por usar verdades vendiendo mentiras, ¿verdad? ¿Qué verdad está usando hoy? Pues está usando la verdad de mejorar las condiciones laborales. Bienvenidas. Pero al mismo tiempo, el efecto que provoca es inhibir el desarrollo colectivo del derecho del trabajo, sindicatos y negociación colectiva, porque él se quiere agenciar los logros, no se los quiere dejar a la negociación normal. Y contra esto va contraviniendo también lo que establece la OIT en la protección y desarrollo de la libertad sindical y la negociación colectiva. Por un lado dice, sí existe en México, pero por otro lado no la deja desarrollarse. Entonces, aquí hay una lucha y va a traer un desequilibrio económico tarde o temprano. ¿Cuál es lo correcto? Que efectivamente haya mejoras legales, económicas y legales, pero que también haya un equilibrio en la negociación colectiva para que los sindicatos que representan trabajadores busquen mejoras económicas o administrativas desde el punto de vista jurídico y económico sin desequilibrar las empresas, ¿verdad? Mira, en este gobierno yo he escuchado a algunos legisladores que decir que los sindicatos que están en huelga son los que sí representan a los trabajadores. Entonces, este gobierno, por medio de algunos políticos, quiere ver un país en huelga para demostrar que sí defendemos a los trabajadores. Pero se les olvida que para que haya trabajadores, haya sindicatos y contrato, primero debe haber inversión y empleo. Y si no se crea la fuente de empleo, no hay nada. Entonces, ese ciclo que lo quieren volver todo es vicioso y va contraataca en los principios de inversión, empleo, por así trabajador, sindicato, negociación colectiva, salario y prestaciones. Aquí el tema político es que deben darse condiciones para que todo se desarrolle, no para que uno mate al otro, no para que un derecho mate al otro. ¿Qué es lo que ha pasado con este tipo de gobiernos desde mi punto de vista? De este estilo de gobiernos, especialmente que tenemos en México hoy, siendo la fecha que es, pues que ellos quieren agenciarse todos los triunfos. Desde el punto de vista económico, político no está mal. Está bien, el que está en el poder merece y quiere y busca demostrar que es buen político, está bien, pero tiene que tomar en cuenta la sociedad, dependiendo de qué ramos estemos hablando. Hoy estamos hablando de derecho colectivo del trabajo, de economía laboral, donde tiene que conservarse las fuentes de empleo, la mejora del trabajador, pero el desarrollo también del derecho colectivo del trabajo. Y ese equilibrio de pronto no se da. Por eso, el derecho colectivo, los sindicatos de la contratación colectiva, se estancan. Con tanto procedimiento que hay, no se puede desarrollar porque te topas con problemas y problemas. La única salida que se va a dar en un futuro más cercano o a mediano plazo son los conflictos llamados huelgas. Y eso es lo que va a estar sucediendo, salvo que se le dé un giro a la política económica laboral y se permita que los sindicatos tengan mayor campo de poder negociar. Pero para eso es un camino muy, muy complicado, porque las empresas también están hostigadas con impuestos.
¿verdad? Están presionadas con impuestos, hay que pagar impuestos. Pero una cosa es que se obligue jurídicamente al cumplimiento de las acciones fiscales, yo creo que se esté presionando a las empresas. Me parece que si no se corrige el tema, pudiéramos tener un problema de desempleo formal, no informal, formal, a corto plazo. Claro, señor, hace un momento usted comentaba la huelga. Es un derecho, pero fundamental para los trabajadores. Acabaríamos con la paz social que supuestamente llevamos varios años, pues cantando que estamos muy bien. El derecho a huelga es fundamental en la trilogía de la libertad sindical, que consiste en la formación de sindicatos, ¿verdad? La contratación colectiva, y la huelga, que es el ejercicio de un derecho y es una autotutela de la protección de los otros derechos. Entonces, esa trilogía es indivisible, es secuencial, pero es indivisible. Si no hubiese la huelga, estaríamos en procedimientos ordinarios. La huelga sirve para autoproteger los derechos anteriores. Y sí, si nosotros no tenemos cuidado, las huelgas pueden llegar a estabilizar un país. Mira, puede ser una zona, una industria, una empresa, un municipio, un estado, y puede llegar a un país. Digo, sería altamente grave el tema, pero pudiera pasar. Si no se tiene cuidado con el manejo del ejercicio de los derechos, entonces se empieza a violar derechos, a inhibir derechos. Y hay un principio fundamental en el derecho sindical, en el derecho de los trabajadores en su unidad, que es la solidaridad, ¿verdad? Un trabajador puede estar peleado con otro y no hablar sin nada, pero si a los dos no les pagan el salario, va a haber problemas, se van a juntar. Claro. Se van a juntar. Es decir, si aparte de generar derechos, creamos inhibiciones y esto se generaliza, claro que estamos en una posibilidad de que la paz laboral se puede alterar en nuestro país. Estoy hablando de cosas muy graves, pero no se ve en este momento porque parecen cosas aisladas, hechos aislados, pero cuando se van juntando, se van amalgamando. Oye, ¿qué pasó? Le pregunto a un trabajador a otro, un sindicato a otro, ¿y cómo que no? ¿Cómo que sí? A ver, vamos a reunirnos, ¿verdad? Por eso el sistema político le tiene, con el debido respeto, miedo y respeto a los sindicatos. Por eso prefieren decir que los líderes son corruptos, que los sindicatos no sirven, porque la unidad de los trabajadores, como es nuestro lema de la confederación que yo asesoro y represento, es el futuro de los trabajadores. Y eso se llama fuerza. Y los sindicatos y los trabajadores unidos han demostrado que transforman la figura política de cualquier país. Un ejemplo de ellos tienes a Lech Walesa en Polonia. Llegó a ser presidente y cambió todo el sistema político y económico de Polonia, ¿verdad? Pero él primero tuvo que ser reprimido, tuvo que ser encarcelado y luego salió a mover el país y llegó a ser presidente y cambió todo. Ese es uno de los temores que tienen ese tipo de sistemas autoritarios contra los sindicatos. Por eso al sistema político le conviene decir que los sindicatos son corruptos, que los líderes son corruptos. De que hay malos, como todo. Claro. De que hay cosas que no funcionan, no, pero no es así. Entonces, estamos en un principio yo lo veo de posiblemente una destabilización. Más adelante todavía no se da, porque todavía el sindicalismo en México no tiene esa madurez. Claro. Señor, para finalizar, ¿cómo ve usted el sindicalismo a un año? Aquí a un año. La verdad, no con muchos cambios. No con muchos cambios. Tenemos una ley que todavía tiene muy frenado el desarrollo del sindicalismo, con el respeto de todos mis amigos liderazgos nacionales. No vemos la unidad del movimiento obrero. Hay una propaganda ahorita de la unidad del sindicalismo y del movimiento obrero, pero porque quieren hacer algunos cambios trascendentales del sistema sindical. Pero yo no veo ese tamaño cuando esto no se pueda, cuando esto se logre unificar en las causas y los efectos, salen sobrando los liderazgos. Pero si hay liderazgos que quieren imponer causas y efectos, va a sobrar todo lo demás, no se va a poder. Yo lo veo todavía en la misma situación que hoy. Podemos apuntar la fecha y nos podemos reunir el año que entra, pero sí habrá algunos conflictos más. Sí habrá algunos intentos más de una supuesta unidad nacional, ¿verdad? Pero quien promueve la unidad a nivel de cualquier país, de cualquier sindicato, de cualquier situación, para que él sea el representante, entonces estamos viendo el nacimiento de una imposición. ¿Sí? La unidad no es por la persona misma. Sí, puede ser, pero la unidad lo dan las causas y los efectos, por una persona o con muchas personas. ¿Sí? Una sola persona por sí sola, sin causa y efectos, no es nada, en el buen sentido de la palabra. Una persona que representa causas y efectos puede unir a un sector. Yo no veo todavía eso en México. Hay
intenciones de líderes, nosotros participamos también en esa intención, pero lo que tenemos que unir primero son las causas para buscar los efectos y luego vemos quién lidera. Así que estamos empezando al revés, tipo México. Estamos empezando de arriba para abajo, cuando las causas reales están abajo. ¿Quiénes son las causas reales? Las necesidades de los trabajadores, no las necesidades de los políticos. Y eso hay que estarlo difundiendo porque nos podemos confundir. Un político agarra una causa laboral y la quiere vender como lo máximo. Y abajo no se resuelve nada. Abajo es donde está realmente la base, que son los trabajadores. ¿Y de dónde surgen nosotros? Pues de los patrones. Claro. La necesidad real está en la relación obrero-patronal, patrón-trabajador y sindicatos. Bien, señor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Sí, Saludos. y compañeros, no se vayan, continuamos. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Hablemos de... Con el fin de que se reconozca la pasión y el compromiso de los productores cafetaleros como Eolo García, fundador del proyecto Orce Mazateca, donde desde hace 11 años se produce el café de especialidad. Proviene de la tierra de los hermanos Ricardo Flores Magón o de María Sabina, mejor conocida como la mujer águila, por promover el uso de los hongos alucinógenos allá en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Él es mazateco, orgulloso de su origen, de su idioma y del campo mexicano. Eolo García Cerqueda es productor cafetalero. Eolo también representa a la Organización de Productores de Cafés Especiales, ORCE, identificada como Orce Mazateca, una iniciativa dedicada a la producción y comercialización de café de especialidad. Umbral informativo, la CAT en la noticia, tuvo la oportunidad de conversar con Eolo, quien informó que el café de especialidad ha tenido auge desde hace 11 años, una fuente de empleo para los lugareños. Hasta antes de pandemia nosotros estábamos integrados aproximadamente 800 compañeros productores de café. De manera temporal se llegan a emplear de a 5 a 10 empleos temporales, que quiere decir que sí son muchos los empleos que se generan de manera temporal con la producción y el cultivo del café. En la labor de la producción del café participa toda la familia. Se podría afirmar que son empleos que requieren del compromiso y experiencia de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Creo que es una actividad ancestral, la conocemos ahora porque a raíz de que el café entró a nuestra región y se vio el potencial que había para la reactivación económica y el sustento familiar, las familias estamos directamente involucradas todo el momento con el tema de la producción del café, desde la selección de la semilla, desde los semilleros, desde la selección de la plántula, desde el tema de las holladuras, desde hacer la comida para la gente que va a trabajar a nuestras parcelas, etcétera, etcétera. Entonces el café es un reactivador económico en todos los sentidos. Eolo García indica que ahora con los cafés diferenciados, la dedicación y aprendizaje juega un papel trascendental para cubrir los mercados nacional e internacional. Ahora con el tema de los cafés diferenciados, nosotros lo que hacemos es retransmitir los conocimientos que en su momento nos ofrecen los innovadores, las personas que de alguna manera se han metido al tema de la investigación, y tenemos que reproducir esa información a nuestras familias y nuestras familias a su vez a los cortadores, porque si no se emplea el conocimiento para compartirlo, pues se va afectado en tasa el producto. Entonces es muy importante capacitar también a los cortadores de que tienen que seleccionar maduro y tienen que separar los granos de café para evitar que afecte en tasa ese defecto que se va generando por el clima, por la altura, por la falta de nutrición o por la falta de buen manejo de nuestro café, o porque llega un momento en donde se sobremadura el café en el árbol. El productor cafetalero explica que los trabajadores del campo en Huautla de Jiménez, Oaxaca, tienen el conocimiento para cultivar y cosechar varios tipos de grano. Nosotros hemos trabajado sobre los cafés arábigos. Una de las rutas de ingreso que tuvo Oaxaca
El ingreso del café fue a través de Cuba, Córdoba y la Mazateca. A nosotros nos llegó primero la típica, que para otros lugares del país es conocido como el café criollo o el café pluma, pero bueno, es de la variedad típica. Después de la típica se empezaron a generar otro tipo de plantas como el borbón, el munonobo, el garnica, el caturra. Recientemente, por ejemplo, para que un cafetal se vuelva más resistente al tema del cambio climático, se han hecho cruzas entre robustas con arábigos, y pues de ahí han salido los archimores, los catimores. Son cafés que se cosechan en zona media y los otros en zona alta. Eolo García Cerqueda explica ante Umbral Informativo, la CAT en la noticia, las condiciones del mercado del café mazateco, que ahora promueve el consumo interno. El mundo ha vivido diferentes olas del café. Fue la primera ola, la segunda, estamos transitando de la tercera a la cuarta ola ahora en el mundo. En esta cuarta ola se está promoviendo el consumo local, ¿no? Que nuestras propias familias consumamos nuestro café, que nuestro pueblo consuma nuestro café, que nuestro estado consuma nuestro café, y este ejercicio que trae el gobierno federal, el gobierno estatal, de involucrarnos a las organizaciones, a los productores directamente, el que México ahora en este ejercicio y en este momento 2 estados de la República, tostadores y barras de café de especialidad vayan a Oaxaca ahora, pues va a dar un posicionamiento muy importante al café oaxaqueño. El 80% de nuestra producción hasta hace 5 años estaba yendo fuera de México, fuera de Oaxaca. El 20% de café oaxaqueño se estaba consumiendo en Oaxaca y en el país. Ahora con este ejercicio estamos estimando que por lo menos del 30 al 35% del café oaxaqueño se vaya a posicionar en México. Finalmente, Eolo García Cerqueda, de la Organización de Productores de Cafés de Especialidad, informó que Oaxaca se ha convertido en uno de los estados mexicanos con mayor tasa de calidad en este producto, que se ha cotizado hasta en 1,000 pesos por kilo. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Un profesional que crea estrategias visuales para comunicar mensajes, valores o personalidad, ya sea para personas o marcas, son los diseñadores de imagen. Escuchemos. Una diseñadora de imagen es una profesional especializada en asesorar a las personas sobre su apariencia, estilo, comunicación y proyección personal, con el objetivo de mejorar la percepción que los demás tienen de ellas y fortalecer su seguridad. Además, contribuyen a fortalecer la autoestima, ayudando a las personas a sentirse más seguras y cómodas en su imagen. Es así que la diseñadora de imagen Fernanda Almazar nos explica sobre esta profesión y lo indispensable para la comunicación. Mi historia inicia cuando empecé a trabajar con médicos especialistas en la parte de mercadotecnia. Y justo a través de las campañas de la creación de contenido y la dirección de la parte de marketing digital, me daba cuenta que por más pauta o por más contenido que hiciéramos, si la imagen del médico, o en este caso del profesional, la imagen física, la imagen verbal, la imagen profesional y por supuesto la imagen digital no está alineada, no parece un médico o no parece este profesional, por más estrategia de mercadotecnia que tengamos, no va a funcionar. Entonces, por ahí empezó a nacer la idea de qué es lo que se necesita para que esto tenga un verdadero impacto o tenga más alcance. Y ahí es donde me encontré con la imagen pública y que justo fue en donde me especialicé, que es la ingeniería en imagen pública, que es producir todos los estímulos necesarios para enviar el mensaje correcto y llegar a la audiencia correcta. Pues realmente la imagen es para todos porque todos tenemos una imagen, o sea, es inevitable tener una imagen. Entonces todo el tiempo estamos comunicando, como a través de estímulos no verbales, como lo que es la imagen física, o sea, lo que nos ponemos, la ropa, los colores, el estilo, los cortes, todo eso comunica y envía un mensaje.
Entonces sí, claramente le usan políticos, empresarios, profesionales, en medio artístico para enviar un mensaje estratégico, pero ¿por qué si ellos lo usan nosotros no? Que nosotros también tenemos objetivos profesionales y objetivos personales. Entonces es por eso que es súper importante trabajar en nuestra imagen conscientemente para todos. Las y los diseñadores de imagen ayudan a definir un estilo propio, alineado con la personalidad, profesión y objetivos de cada persona, debido a que una buena imagen no solo es estética, también influye en la confianza y seguridad personal, impactando positivamente en la vida diaria. En el entorno profesional, la imagen personal puede influir tanto en entrevistas de trabajo, relaciones laborales y el liderazgo y credibilidad. Empezamos con ser un poquito más conscientes y eso no necesita solamente una asesoría profesional, ser un poquito más consciente de qué quieres transmitir. Todos los días te miras al espejo, vas a elegir qué te vas a poner y empiezas a preguntarte, no cómo me veo, sino empiezas a preguntar qué quiero transmitir. Entonces realmente está al alcance de todos. Estamos buscando un trabajo o ascender de puesto o tener algún otro puesto o tener un lugar especial en una empresa, en una organización. Entonces, nosotros claramente no dudamos de la capacidad de que eres perfectamente talentosa o talentoso para el puesto, pero hay que parecerlo. Y ahí es donde entramos a términos de imagen del ser y parecer, o el fondo y la forma. En el fondo eres una persona profesional, en la forma te ves como una persona profesional. Y también la imagen es una forma de poder alcanzar los objetivos que tenemos. Por ejemplo, estás pensando específicamente en un puesto, entonces te empiezas a vestir como ese directivo, porque empezamos a enviar ese mensaje a las personas que están al lado de nosotros para que empiecen a vernos como ese directivo. Claro, el querer y el ser consciente de qué es lo que quieres. En un mundo donde la imagen tiene gran relevancia, especialmente por redes sociales y medios digitales, estas profesionales contribuyen al desarrollo personal, apoyando a emprendedores y figuras públicas, e impulsan la inclusión y diversidad en la imagen, aunque existen temores. Fernanda Almaza nos plantea cuáles han sido los principales temores que se han encontrado. Siempre hay un cierto miedo a los cambios y es muy natural, nos pasa a todos, pero he desarrollado una metodología que empezamos el cambio desde dentro hacia afuera. O sea, yo no te voy a disfrazar o no porque pensemos que la idea de ser un profesional te voy a vestir con un blazer, con un saco y con un traje. Realmente todos tenemos estilos diferentes, todos somos únicos y desde ahí empieza la transformación. Yo no te voy a disfrazar, sino te voy a ayudar a ser más tú en el ámbito en el que tú te desarrolles para que brilles. Por ejemplo, a lo mejor en la fábrica tienes un uniforme, pero el alineo personal, la barba, el peinado perfectamente alineado, uñas y literalmente alineadas, todo ese alineo personal envía un mensaje. Entonces a lo mejor no va a ser trabajar tal vez en la parte de imagen física, que es porque tienes un uniforme, pero sí en la parte kinésica, que es la gesticulación, la parte no verbal, qué mensajes estás enviando también, a través de la voz estamos enviando un mensaje y son parte de tus accesorios. No, tienes un uniforme como todos, pero tienes una voz única y tienes una gesticulación también única, entonces también eso se trabaja y es parte de la imagen profesional. Un cambio de imagen no depende solo de la moda, sino de momentos claves en tu vida. La diseñadora de imagen Fernanda Almaza enfatiza que el primer paso es querer. A lo mejor 15 años, cuando están empezando la vida social y entonces empieza a haber este trabajo de capitales sociales, como dónde me quiero posicionar, los papás empiezan también a influir en este tipo de vamos a trabajar tu imagen, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Entonces, desde quinceañeras, literalmente, hasta personas más arriba de los 30, 40 o 50. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que no va mucho de edad, sino de la convicción o el querer cambiar. Porque así como hay chicas de 15 años que no están dispuestas al cambio, como hay personas de más de 50 años que también lo están. Entonces me parece que no es tanto de edad, sino de pensamiento, realmente. Yo creo que lo que más me enorgullece y me llena es poder verlos lograr sus objetivos, el objetivo que
que llegaron a decirme, Fer, quiero tener este puesto de directivo en gerencia comercial o dirección comercial. Entonces, ver todo ese cambio y verlos ya brillar logrando el objetivo es lo que más me llena, verlos felices también y satisfechos con ese cambio de imagen que realmente yo no lo podría llamar cambio, sino más bien como un voy a ser mi verdadero yo. Eso es lo que más me gusta. Las y los diseñadores de imagen cumplen una función especial en la actualidad, ya que ayudan a las personas a proyectar su imagen, versión con autenticidad y seguridad, porque la imagen no solo se ve, también comunica quién eres, tanto en mujeres y hombres. Puedes encontrar desde una colorimetría, que es solamente el identificar tus rasgos, por ejemplo, tono de ojos, cabello y piel, para identificar de toda la gama de colores cuáles son los que mejor te quedan. Entonces podemos encontrar desde la colorimetría hasta un diseño de imagen 360, que es a lo que yo le llamo meter a la licuadora varias cosas para crear una imagen coherente. ¿Qué vamos a meter a esa licuadora? Número 1, tipo de cara, tipo de cuerpo, colorimetría, tu estilo de acuerdo a tu esencia. ¿Cuáles son los estilos? Natural, tradicional, elegante, romántico, creativo, seductor o dramático. ¿Cuál de todos ellos eres? También vamos a meter a la licuadora todo eso lo metemos, creamos los 12 looks para ti, para lograr el objetivo que tú me comentes. Todo eso lo metemos y ese es un diseño de imagen 360, que es literal diseñar el estilo que vas a tener de acuerdo a tu esencia para lograr el objetivo profesional o personal que tengas. Yo creo que posicionamiento a nivel República Mexicana, ya que estoy en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, pero nos estamos expandiendo a tener distintas asesorías o talleres aquí en Ciudad de México, pero también en otros estados. Los retos que enfrentamos como mujeres a nivel profesional son bastante grandes. De hecho, pues justo como comentas, yo también creo que así no debería de ser, pero a través de el alineo de la imagen yo creo que podemos lograr algo, y es que existen los 7 estilos y aquí el objetivo es saber nivelar tu objetivo. Por ejemplo, si tienes un estilo seductor o un estilo romántico, saber subirle o bajarle el volumen a ese propio estilo para que tengas un alineo personal y profesional adecuado al puesto que tienes. Entonces, simplemente es subir y bajar volumen, no quitarte personalidad, sino ser más tú para el puesto que tienes. Pero sí, en el tema de las mujeres es bastante gratificante poder ayudarlas también a lograr sus objetivos profesionales a través de la imagen y también verlas satisfechas y realizadas en todo lo que hacen. Aquí en el estudio he tenido la oportunidad de recibir a algunos políticos, doctores, médicos especialistas, y son bastante discretos. Más bien, yo diría que también se preocupan, pero son más discretos y están súper preocupados y ocupados en el tema de imagen. Sepan que a través de la imagen pueden lograrlo. ¿Cómo? Pues justo, haciendo una estrategia, como todo. Y pues nada, 1000 bendiciones para este 2026, que todos logremos lo que estamos pensando. Y pues nada, 1000 gracias por el espacio. En la actualidad, con el crecimiento de las redes sociales y la exposición pública, el trabajo de estos especialistas cobra aún más importancia, ya que la imagen también se construye en el entorno digital. Una buena imagen puede influir en entrevistas de trabajo, ascensos y relaciones profesionales, proyectar seguridad y coherencia, genera confianza. Es por ello que el mejor momento es cuando tú necesitas evolucionar y proyectar una mejor versión de ti mismo. Aisha Argumedo, para Mural Informativo, la CAT en la noticia. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Los datos y estadísticas generados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos CONASAMI son fundamentales para el ajuste de nóminas, proyecciones empresariales y el análisis del mercado laboral. Escuchemos.
La importancia de las estadísticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos durante el mes de marzo fue crucial por diversas razones. Verificación del poder adquisitivo, el informe mensual de CONASAMI destacó que los incrementos salariales se asocian con un aumento en la participación laboral, especialmente de mujeres, y buscan superar la inflación estimada, comentó el maestro Marco Antonio Gómez Lovera, director jurídico de la CONASAMI. Sobre cómo está el mercado laboral en México y pues es importante conocer estos datos porque justamente como nos decía, hay que saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. A pesar de que en los últimos años ha habido un gran avance en los indicadores laborales, particularmente para las mujeres, en general para todas las y los trabajadores de México, pero para las mujeres ha sido particularmente importante lo que se ha hecho en los últimos años en materia de salarios. Entonces, les voy a dar un poquito los datos que tenemos. Bueno, en primer lugar, hay que entender, es un poquito técnica la presentación, pero intentaré que no sea tan con palabras tan rebuscadas. La tasa de participación, ¿qué es? Esta tasa de participación es qué porcentaje de aquellas personas en edad de trabajar, de 15 años o más, están efectivamente participando en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando un trabajo. Y aquí es donde tenemos la primera gran diferencia entre hombres y mujeres, porque mientras la tasa de participación en el país es del 59%, el último dato que tenemos, en los hombres es casi del 75%, 3 de 4 hombres están en el mercado laboral, pero mujeres es menos de la mitad, apenas el 45.5%. Entonces, cuando vemos a las personas que tienen un empleo, hay casi 60 millones de mexicanos y mexicanas trabajando, pero solamente 25 millones son mujeres y 35 millones son hombres. Ahora, ¿por qué la participación de las mujeres es baja? Pues eso y lo hemos escuchado. Porque las cargas de trabajo son desiguales. Usualmente, por la manera en la que la sociedad se ha estructurado, pues se le carga el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados a las mujeres, lo que evita que puedan insertarse en el mercado laboral. Y este es el primer dato que tenemos de lo que está pasando en el mercado laboral, ¿no? Marco Antonio Gómez mencionó que ante los retos a los que se enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo, es fundamental continuar propiciando trabajos de calidad y políticas que reduzcan el tiempo de cuidado de las mujeres. Herramientas como el fomento a salarios dignos podría coadyuvar a la reducción de las brechas en el mercado laboral entre mujeres y hombres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2024, hay una brecha de casi 9 horas en las horas que se dedican al trabajo del mercado laboral. Es decir, las mujeres en promedio a la semana trabajan 9 menos horas que los hombres. Y es justamente por esto, porque pues tienen pues cargas de trabajo adicionales, ¿no? Entonces, por favor. Aquí, pues lo podemos ver, ¿no? Las mujeres que trabajan hasta 40 horas son el 54% más o menos. Y es algo que no ha cambiado en los últimos 20 años. Entonces, más de la mitad de las mujeres trabajan hasta 40 horas, que no es ni la jornada completa, ¿no? Asumiendo que trabajarían 5 días, 8 horas al día. La mayoría busca trabajar menos de 40 horas. ¿Por qué? Porque buscan pues trabajos que tengan una flexibilidad laboral mayor o incluso se insertan en el mercado informal, sin protecciones de seguridad social, sin garantías de un contrato, porque son trabajos que les permiten tener una flexibilidad laboral de tengo que llevar a los hijos a la escuela, después tengo que recogerlos y tengo que darles de comer y atender el hogar. Entonces, cuando vemos cómo están las jornadas laborales por sexo, pues es que nos damos cuenta también de estas disparidades. De ahí que los 3 roles de género tradicionales asignados a la mujer, el reproductivo, que incluye el cuidado doméstico y crianza, el productivo, que es el trabajo remunerado a menudo en sectores de servicio, y el rol comunitario, de gestión voluntaria de necesidades vecinales.
Estos roles suelen generar una sobrecarga de trabajo al combinarse con labores de cuidado, por lo que enfatizó que con la reducción de la jornada laboral es importante realizar encuestas para conocer qué pasará con el tiempo de las mujeres. Ante los cambios que va a haber en los próximos años de reducción de la jornada laboral, lo que quisimos hacer es ver qué es lo que pasa con el tiempo que usan conforme se va moviendo la jornada laboral. Es decir, nosotros agarramos esta encuesta del INEGI de uso del tiempo, en la que el INEGI va a los hogares y pregunta tanto a hombres y mujeres en los hogares del país en qué usan su tiempo. Entonces, en una semana típica dicen, bueno, ¿cuánto dedicas al trabajo? ¿Cuánto dedicas a cuidados? ¿Cuánto dedicas al trabajo del hogar? También preguntan por estudio, por recreación, por cuidado personal. Y lo que hacemos es ver todos estos usos que se les da al tiempo y ver cómo cambian conforme una persona trabaja más en el mercado laboral o menos, y también diferenciando por hombres y mujeres, ¿no? Y lo que encontramos es que cuando hay más horas de trabajo de mercado, en el mercado laboral, hay menor tiempo en actividades no remuneradas. Entonces, los hombres, por cada hora adicional de trabajo de mercado, reducen en promedio 0.07 horas su tiempo de trabajo doméstico, que es alrededor de 4 minutos. Ya no es nada. Y las mujeres, por cada hora adicional de trabajo de mercado, reducen en 0.20 horas su trabajo de doméstico, que son 12 minutos. Es decir, cada hora que la mujer le dedica adicional a su carrera profesional, implica dejarle de dedicar a su hogar 12 minutos de trabajo. Y es por eso que buscan a veces trabajar menos en el mercado laboral, porque lo que ellas pierden es muchísimo en comparación de lo que hacen los hombres. Entonces, ahora que se reduzca la jornada laboral, algo que sí es importante señalar es que no implica que si las mujeres trabajan menos, van a trabajar más en el hogar. Justamente lo que hay que intentar evitar es eso. Si las mujeres empiezan a trabajar menos a partir de la reforma que viene, y también lo van a hacer los hombres, lo que se debe buscar es ajustar las cargas de trabajo. Entonces, decirle a las parejas, bueno, tú también estás dejando de trabajar, pues échame la mano con esto en el hogar, o échame la mano con esto que necesitan que atiendas a nuestros hijos. Además, dijo que según el análisis presentado por la Dirección Técnica de CONASAME, la existencia de niñas y niños pequeños disminuye en 7.5 puntos porcentuales la asistencia de las mujeres al mercado laboral, mientras que en el caso de los hombres, la probabilidad aumenta en 0.5 puntos porcentuales. En aquellos hogares donde hay infancias de 0 a 5 años, los hombres, cuando nace un hijo, su carga de trabajo doméstico prácticamente no aumenta, mientras que para las mujeres aumenta en aproximadamente 2 horas semanales. Entonces, nuevamente estamos viendo que las mujeres son quienes se encargan de las hijas y los hijos. Y en materia de cuidados, igual, porque una cosa es el trabajo doméstico y otra es lo de cuidados. Cuando hay hijos, el trabajo en cuidado, los hombres aumenta en promedio 10 horas a la semana, es decir, quizá no se hacen cargo del hogar, pero sí atienden un poco a los hijos. Pero nuevamente hay una brecha, porque las mujeres aumentan su tiempo de cuidados 20 horas, bueno, más de 20 horas. Entonces, el doble del tiempo que los hombres dedican a cuidar a los hijos, lo hacen las mujeres. Cuando ya pasamos, y esto es en la primera infancia, por decir, 0 a 5 años, ya que entran a una edad escolar de 6 a 12 años, el trabajo doméstico para las mujeres aumenta en casi 3 horas semanales y nuevamente en los hombres no hay cambios. Y en el caso de tiempo de cuidados, aumenta nuevamente más para las mujeres, alrededor de 8 horas, y los hombres 6 horas. Aquí se reduce la brecha un poco, pues porque los hijos ya también son un poco más autosuficientes, ya ellos hacen su tarea, ellos se pueden bañar, se pueden lavar los dientes, pero las mujeres son las que siguen estando más al pendiente de ellas y ellos. Y algo que también nos parece interesante es que cuando hay mujeres de 60 años y más en el hogar, la carga de trabajo doméstico disminuye para los hombres alrededor de media hora a la semana, pero para las mujeres se reduce 1.4 horas. Es decir, que esté la abuelita o la tía ayudando en el hogar, sí le reduce las cargas de trabajo a las mujeres que están en edad profesional, pero nuevamente en quien recae la obligación es en otra mujer.
Lo cierto es que las estadísticas y análisis que realiza la CONASAMI forman parte de un esfuerzo sostenido por dignificar el trabajo y reducir la pobreza, siendo las estadísticas el termómetro técnico de estos procesos, además de que sirven para la revisión de los contratos colectivos de trabajo, la canasta alimentaria y este año la CONASAMI va a revisar también los salarios mínimos profesionales. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, así llegamos al final de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Como siempre, agradeciéndoles el favor de su atención y haciéndoles una invitación muy cordial para que nos escriban a Facebook Radio Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Yo soy Dora Garrido, les agradezco su atención y les recuerdo que tienen una cita con nosotros el próximo jueves a las 17 horas aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta pronto. Umbral informativo. La CAT en la noticia.